Bueno, bienvenidos a esta reunión del Instituto, que tiene un doble significado. En primer lugar, escuchar a nuestro disertante, pero a la vez queremos darle la bienvenida oficialmente porque va a debutar como expositor en el Instituto. Es un honor, un orgullo para el Instituto que Guillermo Lascano Quintana se haya incorporado a él. No hace falta presentarlo demasiado a Guillermo porque su trayectoria pública es muy conocida. De todas maneras, vamos a decir que Guillermo es abogado, egresado de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Me consta porque fuimos compañeros de estudios, así que puedo dar fe de que es cierto que es abogado. Efectivamente. Ha sido profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la UBA, es presidente del Club del Progreso de la Ciudad de Buenos Aires, autor de numerosas publicaciones que seguramente todos hemos seguido a lo largo del tiempo y son todas ellas que exteriorizan su compromiso con la libertad y con la democracia. Es miembro fundador del Instituto de la Triple Alianza en el 2019, fue jurado del concurso destinado a cubrir cargos de jueces en juzgados nacionales de la capital federal en el año 2006 y hoy va a hablar sobre el liberalismo, ¿no es cierto? Sobre el liberalismo, sus reflexiones sobre el liberalismo. Yo tengo la impresión de que el liberalismo es una de esas causas a las cuales se le atribuye, por algunos, todo el progreso y para otros toda la desigualdad. Para unos, la consagración de la pobreza y para otros, el que nos va a salvar de la pobreza. Sobre todo esto seguramente Guillermo nos va a hablar y como es usual en estas reuniones del instituto, luego de su exposición queda abierta la palabra a todos para que puedan acotar, preguntar, agregar sobre lo que Guillermo vaya a exponer. Querido Guillermo, bienvenido y adelante. Bueno, muchas gracias, Horacio, querido. Antes de comenzar mi exposición, permítanme agradecer mi incorporación a este prestigioso Instituto de la Academia de Ciencias Morales y Políticas de Buenos Aires. Me enorgullece haber sido merecedor de esta distinción y destaco que el mérito, tan menospreciado últimamente, no es solo mío, sino de mis ancestros, que me enseñaron a través de varias generaciones y proveniencias el valor del esfuerzo, el estudio, el trabajo y la conducta honrada. Soy la cuarta generación de abogados lascanos, como le consta a Horacio, que comenzó mi bisabuelo, pero corre por mis venas sangre de hombres que lucharon por la independencia de nuestra nación, la defendieron de sus enemigos y contribuyeron a su organización. Voy a reflexionar sobre el liberalismo y lo hago comenzando con dos epígrafes que tengo escritos. El primero es de Karl Popper, que le va a dar una respuesta anticipada a Horacio sobre su preocupación, que dice: solo en una sociedad abierta, una sociedad que tolere y respete muchas visiones y opiniones, podemos esperar aprender de nuestros errores y acercarnos a la verdad. El segundo es un poco más complicado porque su autor, John Rawls, en la teoría de la justicia, no se caracterizó por escribir de una manera sencilla. Como sabrán, Carlos Reguna, que fue quien me lo recomendó en primer lugar, y seguramente algunos de los otros oyentes. Cada persona, dice Popper, ha de tener un derecho igual al esquema más extenso de libertades básicas que sea compatible con un esquema de libertades para todos los demás. Y seguidamente agrega: las desigualdades sociales y económicas habrán de ser conformadas de modo tal que a la vez se espere razonablemente que sean ventajosas para todos y se vinculen a empleos o cargos asequibles también para todos.
abordaré un tema que a mi juicio ha estado presente en el devenir político, económico de nuestro país, sobre todo de la crisis del 30, pero que se ha desplegado con intensidad en los últimos años y parece presentarse aún más en el próximo porvenir. Lo haré despojado de prejuicios, buscando esclarecer ideas y debatir posiciones sobre liberalismo / intervencionismo, política / economía y sus consecuencias respecto del Estado de Derecho, como dicen los ingleses, the rule of law. Será una exposición breve con la esperanza de que cuando termine se genere el diálogo que preconizo para nuestra atribulada nación. Además de las dicotomías señaladas, se agrega en nuestro caso un desprecio y un odio hacia quienes propician alguna de las opciones, de un modo que hasta sorprendería a José Ortega y Gasset, quien abordó el tema del odio entre los españoles en una de sus primeras obras, Meditaciones del Quijote, de 1914, y que signó buena parte de la historia de la España del siglo XX, y que me parece que aún está presente en el debate público español. No se llevan muy bien los españoles últimamente. Se identifica el liberalismo con la economía, tema sobre el que volveré, entendiendo que con ello se faculta o admite a cualquiera que pueda ejercer su actividad económica, esto es, producir algo y venderlo o no, sin ninguna cortapisa, regulación o restricción. El regreso al estado de un hombre primitivo, lo que parece incompatible con las complejidades de la modernidad y con sus necesarias reglas legales. Esta primera aproximación tropieza en los hechos con algunas limitaciones que hasta los más liberales no son capaces de ignorar. El ejemplo más evidente es el que, por imperio de la ley, tema sobre el que también volveré, se impida, por ejemplo, la plantación de coca y posterior comercialización por ser la base de una droga prohibida. Aquí aparece la ley como elemento esencial de la convivencia al poner límites al accionar del hombre. Pero regresemos al tema del odio entre quienes sostienen posiciones enfrentadas sobre las dicotomías señaladas al comienzo, porque me parece que es patente en nuestro país. Dice Ortega, en la introducción a la obra citada, el odio es un afecto que conduce a la aniquilación de valores. Cuando odiamos algo, ponemos entre ello y nuestra intimidad un fiero resorte de acero que impide la fusión, siquiera transitoria, de la cosa con nuestro espíritu. Solo existe para nosotros aquel punto de ella donde nuestro resorte de odio se fija. Pero ¿por qué se cuela el odio en lo que debiera ser un debate intelectual y en todo caso político y económico en la dicotomía antes señalada? ¿Por qué no se trata primero de comprender al oponente en lugar de despreciarlo y calificarlo peyorativamente? Porque en realidad lo que hay que intentar es comprender al otro, al sujeto al que se odia, entre comillas, tratar de entender sus razones y procurar convencerle del error o, en su caso, admitir sus fundamentos. Claro que este debate solo puede darse y fructificar si las partes involucradas actúan de buena fe y con argumentos válidos. La discusión es imposible cuando hay mala fe, ignorancia o desprecio. O como en el caso de nuestro país, cuando la cuestión abarca más que lo económico y se tiñe de aristas políticas y proyectos incompatibles con nuestra organización institucional. Pero en todo caso, vale la pena insistir, sobre todo con los jóvenes, quienes necesitan ser ilustrados y protegidos de la propaganda gramsciana, que siempre encuentra tópicos para cuestionar el orden republicano y las libertades. Lo expuesto hasta aquí no importa ignorar que en los tiempos actuales el odio o enfrentamiento primitivo entre sectores políticos y hasta entre sectores sociales parece responder a cierta superficialidad o relativismo que se ha instalado en nuestra sociedad y que tal vez, no lo sé con exactitud, también lo sea en todo el mundo. La difusión instantánea de imágenes y palabras, lejos de favorecer el diálogo, aún el duro,
invita a la respuesta inmediata, sin análisis ni reflexión. Por ello, los enfrentamientos suelen ser tan primitivos y violentos, porque ninguna de las partes conoce, solo presume la posición de su adversario. Desafortunadamente, la inmediatez de la comunicación entre ellas hace imposible el indispensable razonamiento antes de la réplica, y la demora o ausencia de ella hace suponer una rendición de la contraparte o la admisión de su posición que, sin solución de continuidad, se difunde otra vez por los medios masivos de comunicación, generando una espiral de insensatez que tiene el atractivo de lo patético y se retroalimenta. Antes de continuar, formulo una aclaración sobre algo que dije al comienzo. El liberalismo al que me referiré es el político, aquel que garantiza la libertad del ser humano en grado superlativo. Es el pregonado por Juan Bautista Alberdi, Sarmiento, Alem y Alvear, entre tantos otros nuestros próceres, y aquel invocado y desarrollado por hombres de la talla de Locke, Montesquieu, de Tocqueville o Popper, al que me referiré especialmente. Es el liberalismo recogido en nuestra Constitución, artículo 14, que vale la pena recordar y que me van a permitir lea detenidamente porque en estos tiempos está siendo vulnerado de una manera flagrante. Dice: todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, a saber, de trabajar y ejercer toda industria lícita, de navegar y comerciar, de peticionar a las autoridades, de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino, de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, de usar y disponer de su propiedad, de asociarse con fines útiles, de producto, de enseñar y de aprender. ¿Qué tal? Pero no se crea que reniego del liberalismo económico. Todo lo contrario. Me parece el motor y el desarrollo y el responsable del crecimiento de los últimos 200 años del mundo. Sin embargo, es menester considerar las limitaciones emergentes de las argumentaciones que haré durante esta presentación. En el debate político de los últimos años, la cuestión ha estado focalizada en la excesiva intervención del Estado de diversas formas en la actividad económica y la pretensión de que ésta se desenvuelva libre de aquella. Eso por un lado, y por el otro, la creciente estatización de la actividad económica pregonada por algunas fracciones del peronismo y de la izquierda. Los ejemplos son muchos, porque parece cierto que ha habido una tendencia casi imparable a regular vía legislación todo aquello que tenga una mínima relación con la economía. Y en algunos casos a que el Estado mismo desarrolle actividades económicas que serían mejor manejadas por el sector privado. Tema aparte, pero relacionado con la cuestión del crecimiento y el desarrollo, es el de los sindicatos obreros y corporaciones empresarias, sobre lo que volveré. El caso emblemático, para referirme solo a uno, es el de ciudadano que requiere instalar un kiosco. La cantidad de autorizaciones, inscripciones y trámites de diversa índole que debe enfrentar es innumerable. Esto me consta por haber asesorado alguna vez como abogado a un señor que quería instalar un kiosco en una localidad pequeñita de la provincia de Buenos Aires. Pero este es solo un aspecto de la cuestión. Los partidarios del intervencionismo no solo se ocupan de cuestiones menores, como la instalación de una verdulería o panadería, sin desprecio de ninguno de los dos rubros, sino que en realidad apunta a una regulación mucho más estrecha de actividades económicas, financieras, en donde la minuciosidad de los requisitos es enorme, sin que ello se traduzca en nuestro país en una mejor supervisión de la actividad controlada ni en la eficiencia de su labor. Y que ha conducido a un gasto estatal desmesurado, no solo por el desarrollo de tareas forzadamente gubernamentales, sino también por el auxilio económico a los sectores desprotegidos o marginados de nuestra sociedad
que quedan como consecuencia de los defectos de la intervención estatal. Veamos ahora el origen, a mi juicio, del intervencionismo en la economía. Todo parece indicar que fue Marx quien dio comienzo a la idea de proponer la eliminación de la propiedad privada, especialmente de los medios de producción, aunque sus discípulos y quienes implementaron sus ideas concluyeron por suprimir toda propiedad privada, sobre todo a partir de Stalin. Debo recordar aquí que Lenin fue un poco menos severo y después del fracaso del primer plan económico hizo el segundo, que creo que se llamó NEP, seguramente New Economic Program, en donde admitió la existencia de algunas actividades económicas en manos de simples ciudadanos. Según Popper, según lo que dice en Sociedad Abierta y sus enemigos, la teoría de Marx tenía un objetivo común con liberalismo económico. No se asusten. La extensión de la producción y riqueza a toda la humanidad y no solo a los propietarios del poder concentrado en la primera etapa de la revolución industrial. La pobreza sigue siendo un flagelo, pero ha dejado de ser de la magnitud de lo que fue hace 200 años. Cuando Marx elaboró sus ideas, la concentración de la riqueza en pocas manos era sideral y la desprotección casi absoluta del proletariado era pavorosa. De lo que quiero hablar ahora, reflexionar e inquirir en esta ocasión, es de la persistencia inútil e innecesaria de este enfrentamiento entre partidarios de la libertad económica y aquellos que, sin menospreciarla, sugieren, aconsejan de buena fe un intervencionismo benévolo. Dejo de lado el intervencionismo absoluto, aquel que se da en los regímenes políticos totalitarios y dictatoriales. Popper, que tenía claro el tema por su historia personal, le recuerdo que su inicial simpatía fue con el comunismo, luego su emigración consecuencia del nazismo, analiza la cuestión de este enfrentamiento de un modo que siempre me ha parecido muy constructivo. Lejos de ahondar el odio o el enfrentamiento, intenta explicar el origen de las dos posiciones mediante el análisis de su proveniencia. Es cierto que desacredita a los partidarios del intervencionismo, que es impulsado por lo que denomina ingeniería social utópica. Es una conclusión a la que arriba Popper analizando las ideas de Platón sobre la organización social y política de las sociedades, quien propiciaba, como todos saben, una forma de gobierno que hoy denominaríamos autoritaria o dictatorial. Esta ingeniería social utópica tiene como objetivo instalar una organización social, económica y política rígida, sin raíces en la realidad, que pretende ordenar y que impide, de hecho, la libertad de los ciudadanos al imponerles roles determinados y fijar sus labores y actividades. Sin embargo, Popper no se detiene allí, explica su teoría de la ingeniería social gradual, que guarda relación con su condena al historicismo y su énfasis en la democracia con efectivos controles institucionales. Lo que este autor propone, sobre lo que ha reflexionado en varias de sus obras, es que la sociedad democrática debe desenvolverse de modo tal que vaya resolviendo los problemas que el desarrollo económico genera, no solo en cuanto a la creación y distribución de riqueza, sino también con el énfasis que se ponga en la lucha contra la pobreza, en la educación pública y en tener conciencia de las necesidades sociales como elementos centrales para procurar una sociedad justa, capaz de defender de los embates sus enemigos. Pero la cuestión no es tan sencilla en los casos concretos. Analicemos a vuelo de pájaro el estado de la situación en nuestro país. Tenemos una deuda externa enorme. Los niveles de desocupación son preocupantes. Hace 20 años que la economía crece a tasas insignificantes cuanto crece. La pobreza ha llegado a niveles desesperantes.
La educación pública se ha deteriorado de un modo notable, el déficit fiscal es sideral, y esto sin considerar todavía la situación que resultará de la pandemia, después de la pandemia que estamos padeciendo. Pero al mismo tiempo la carga positiva llega a niveles inusitadamente altos. Esta es una sintética descripción de quien no es economista, de modo que puede haber aún otros factores, sobre todo de orden financiero, distorsivos de la bonanza a la que aspira cualquier nación. A esta situación se ha llegado transcurridos muchos años, durante los cuales se fueron incorporando al erario público obligaciones dinerarias mayúsculas, tales como sueldos de personal estatal innecesario y en muchos casos altísimos, jubilaciones sin aportes y ayuda económica directa a millones de pobres e indigentes. En ese marco es que se hace necesario pensar cómo volver a una situación económica racional con el liberalismo como bandera y sin que ello implique una desprotección de los sectores necesitados de auxilio. Tropezamos con algunas realidades insoslayables, entre las cuales se destacan los colectivos. Como está de moda identificar agrupaciones de individuos con objetivos diversos que reclaman y reciben fondos públicos por varias causas y que se han ido sumando con el tiempo el deterioro de la situación económica. Se trata de agrupaciones formales e informales que expresan sus ideas y requerimientos de modo en general organizado, pero que responden a diversos idearios políticos. Los hay anarquistas, comunistas, socialistas y desde luego peronistas. Tienen algún grado de organización y voceros que expresan sus propósitos, que no son solo itinerarios, también sus ideas políticas. Y en muchas ocasiones su accionar entorpece o entorpecía, ahora están más calmados, y dificulta el acceso a las ciudades, a la normalidad urbana. Sin recordar situaciones de violencia a las que han llegado en algunas ocasiones y que ahora hemos visto con la ocupación de tierras. Además de estos colectivos están las organizaciones sindicales de empleados y obreros que, a vez de competir con los señalados precedentemente, expresan similares ideales y recurren a parecidos métodos, aunque puede estimarse que son más afines al peronismo, o eran más afines al peronismo, y que en general son partidarios de un Estado muy presente en la economía. Ahora bien, la pregunta que se hacen muchos, tanto la gente común y corriente como intelectuales, dirigentes políticos y sociales, es cómo deshacer el entramado sucintamente descrito y sobre todo cómo hacerlo sin considerar sus efectos sobre los sectores sociales más necesitados. Para aproximarnos a posibles cursos de acción políticos y económicos, me permito transcribir un párrafo de la obra de Pedro Planas titulada Karl Popper, Pensamiento Político, que dice, comillas, como no hay grandes verdades políticas, sino conocimientos limitados, solamente la aceptación de una política gradual, parcial o fragmentaria permite acceder a acuerdos fundamentales. Esto puede traducirse en que hay que explorar todo tipo de cursos de acción pacíficos. En repetidas ocasiones en nuestra historia reciente se ha propuesto y en algunas oportunidades funcionado, aunque precariamente, una institución a la que se denomina Consejo Económico y Social y que está conformada por representantes de las fuerzas vivas de la nación, partidos políticos, sindicatos, corporaciones empresarias, intelectuales, etc., con el objetivo de analizar situaciones conflictivas y proponer o sugerir cursos de acción para enfrentar esas situaciones. Debe señalarse que no siempre han sido útiles, a mi juicio, salvo para escuchar declaraciones en un marco institucional y que en realidad compiten con el Congreso de la Nación, que debería ser el órgano donde se expresaran todas las voluntades y voces ciudadanas. Pero admitamos que siguiendo las recomendaciones de Popper se han menester otros métodos para comprobar sus éxitos o fracasos. Entonces, frente al universo de colectivos señalados y las organizaciones tradicionales
de las fuerzas vivas, aparece como razonable y realista no ignorarlos y tratar de agruparlos en una institución representativa temporalmente de la opinión que asumen. Es cierto que la opinión pública no se expresa integralmente a través de estos colectivos y organizaciones, por lo que su tarea deberá ser limitada, a mi juicio, en el tiempo y en los tópicos a tratar. Es imperativo, en cambio, que los partidos políticos capaces de formular propuestas y aglutinar voluntades renazcan organizadamente. Hay algunos que se han mantenido, como la Unión Cívica Radical, y en su caso acuerden alianzas aún desde posiciones enfrentadas. Siempre recuerdo la impresión que me causó la alianza que hizo la canciller alemana Angela Merkel con sus opositores socialdemócratas para poder formar gobierno con ella como líder. Para quienes no lo sepan, hubo una compulsa entre los afiliados de ambos partidos, el partido de Merkel y el partido de los socialdemócratas, que dio como resultado la aprobación de esa alianza. Esta cuestión de los partidos políticos me parece de una envergadura tal que se ha puesto en evidencia en los últimos tiempos con la poca presencia pública de sus dirigentes y el fraccionamiento creciente entre sus integrantes. El esfuerzo de Anastasia, recrear... me parece que no se escucha, ¿no? ¿No se escucha? ¿Hay algún Yo lo escucho bien, ¿eh? Se escucha perfecto. Se escucha perfecto. Se escucha bien. Yo escucho muy bien, ¿eh? Muchas Yo gracias. también. Entonces decía, el esfuerzo de recrear a los partidos políticos debe ser mayúsculo y liberado de cuestiones menores. ¿Por qué estas reflexiones o proposiciones? Porque todos sabemos lo difícil que es abordar el entramado de compromisos y complicidades con la pretensión de deshacerlo, limitarlo, modificarlo, que implica tratar con semejante conjunto de organizaciones a la que he hecho referencia. Tengo en mi memoria, y algunos de ustedes, los mayores como yo, recordarán la situación creada en 1975 con consecuencia del llamado Rodrigazo, gobernando el peronismo. El caos fue mayúsculo y los sindicatos peronistas se alzaron contra los ministros y contra la presidenta de la Nación, que era nada menos que la heredera de Juan Domingo Perón. Durante el gobierno de Macri, la queja fue casi permanente de agrupaciones que con instrucciones o sin ellas, coordinadamente o no, entorpecieron la vida ciudadana 4 años y fue de una magnitud y persistencia inusitada que hace pensar en cierta coordinación. Pero este tema simplemente lo menciona. El panorama que se vislumbra por efecto de la pandemia y sus consecuencias económicas y sociales hace aún más incierto el futuro y mayor la necesidad de pensar cómo revertir la decadencia de un modo no radical, como ha sido nuestra costumbre, sino por aproximaciones, negociaciones, transacciones recomendadas por Popper como elementos de la energía de la ingeniería social gradual. El Consejo Económico y Social al que he hecho referencia es una posibilidad. Otra es una alianza amplia que recoja no solo aspiraciones de la oposición, sino que incluya acuerdos con sectores razonables de la alianza gobernante y compita en las próximas elecciones del 2021. Nos falta abordar un tema central que mencioné al comienzo, que es el Estado de Derecho. Aun cuando somos reacios a admitirlo y nos comportamos como si no existiera, tenemos una Constitución que establece los derechos de los ciudadanos y la forma de gobierno, que en nuestro caso es el de una república democrática, representativa y federal. Sin embargo, salvo desde la Organización Nacional en la década del 80 del siglo XIX y hasta 1930, nos hemos caracterizado por violar sistemáticamente la Constitución hasta 1983. Y aún desde entonces hasta ahora la propensión de gobernantes y gobernados es a desconocer o ignorar la ley. Lo estamos viendo en estos tiempos, con los DNU que dicta el presidente, vulnerando en la forma y en el fondo
nuestra existencia, nuestro sistema institucional, sin mencionar otros estragos jurídicos como la violación de normas de funcionamiento del Senado, el intento de expropiación e intervención de una empresa en convocatoria de acreedores, el mancillamiento y atropello al Poder Judicial, entre otros más recientes. Ello ha llevado al consiguiente descrédito del orden establecido, the rule of law, como dicen los Estados Unidos, con la natural consecuencia del relajo generalizado en el respeto a la ley. No solo se violan las reglas de tránsito, también las obligaciones impositivas, familiares y de vecindad. Hasta los jueces desarrollan teorías, en algunos casos insostenibles, al decretar prisiones o libertades. Otra cuestión que dificulta el acercamiento entre las partes enfrentadas es la tergiversación de la historia nacional, tema que daría para una reflexión adicional y que ha sido utilizada sin escrúpulos por sectores interesados en generar caos como antesala de instalación de un régimen político contrario a la Constitución y que se propaga intencionalmente frente a la indiferencia suicida de sectores con capacidad de respuesta. Todas estas contradicciones son consecuencia del estado de anomia de la ciudadanía en general y de intereses o convicciones permanentes en sectores privilegiados de ella, sindicatos, empresarios, intelectuales, periodistas, que a veces sin saberlo y otras sin quererlo provocan enfrentamientos sin admitir dudas o cuestionamientos. Ello ha llevado a nuestra opinión pública a descreer de las normas, de los políticos, de los intelectuales, del periodismo, lo que ha sido aprovechado por sectores minoritarios, pero muy activos que persiguen la desaparición de la Argentina que hemos conocido y han ido adormecido en la conciencia de la mayoría que pregona el odio como motor de sus designios. La manera de enfrentar esta amenaza no es odio contra odio, a mi juicio, sino tratar de entender las razones de sus impulsores y sobre todo de sus seguidores de buena fe o confundidos, estudiar sus demandas, tratar de resolver y entender y resolver sus denuncias. Rodolfo Mondolfo escribió en un libro sobre Sócrates que su biografiado asociaba a la docta ignorancia o conciencia permanente de los problemas, única fuente de todo progreso cognoscitivo, la superación del odio y la afirmación del amor y la solidaridad humana, que, por el reconocimiento de la libertad espiritual de cada uno, procuraban la cooperación de todos en el esfuerzo por alcanzar el bien común. Fin humano por excelencia, esto es, la elevación intelectual y moral que constituye el verdadero bien y la satisfacción íntima de cada uno y de todos, ley de autonomía y fuente de verdadera felicidad. De todas estas exigencias que mientras exista la humanidad son y serán siempre una necesidad y un imperativo categórico, Sócrates ha sido en su pensamiento y en su acción una personificación incomparable. En esto consiste la perenidad de su enseñanza. Tal vez sea posible en los próximos tiempos, cuando termine la pandemia y el país esté empobrecido y agotado, no solo por ese flagelo, sino por la situación anterior, que los argentinos reaccionen frente a tanto fracaso y retomen los caminos que nos hicieron exitosos en el pasado y siguen transitando las naciones desarrolladas. Ello dependerá del esclarecimiento que deben hacer las fuerzas políticas, los sectores académicos y culturales, para que una nueva mayoría encuentre la senda del progreso. Porque es imposible que la Argentina emprenda una senda de crecimiento sustentable sin un cambio decisivo en la percepción del régimen institucional por parte de los principales actores políticos y sociales, incluyendo naturalmente a trabajadores y empresarios. Necesitamos un conjunto de reglas claras, inteligentes y perdurables que contribuyan al desarrollo humano. Esto implica una regulación apropiada, ni un Estado ausente, ni un intervencionismo extremo, depredador e irracional.
Esta es una cita de Sergio Bernstein y Martín Buscaglia en un libro que se llama ¿Por qué fracasan todos los gobiernos? Una nación, ya voy terminando, no se asusten. Una nación nace del enfrentamiento entre sectores, pero no en el desorden, no en el desorden. Las partes no deben transformarse en enemigos. La libertad de la que gozamos en Occidente desde hace poco más de 200 años nació del conflicto y la lucha. En los tiempos modernos tiene que mantenerse dentro de límites civilizados. En las democracias republicanas los límites los marca la ciudadanía y el orden constitucional. Los dirigentes políticos, sociales, empresarios y trabajadores, además de otros factores de poder como las universidades, la prensa y los intelectuales, deben mediar entre las partes en conflicto como contribución a la paz social y el desarrollo armonioso de la sociedad civil. La dirigencia política y sobre todo la gubernamental tiene la obligación en estos tiempos de promover la concordia y no la disociación social. Una reflexión optimista es la siguiente. La gran ventaja del liberalismo por sobre otras ideologías es que es flexible y no dogmática. Puede soportar las críticas mejor que cualquier otro orden social. En efecto, es el único orden social que permite a su gente cuestionar sus propios fundamentos. El liberalismo ha sobrevivido 3 grandes crisis. La Primera Guerra Mundial, el desafío fascista de los años 30 y el desafío comunista entre los 50 y los 70. Si piensa que el liberalismo está en problemas ahora, tan solo recuerde cuánto peor estaban las cosas en 1918, 1938 y 1968. En 1968 las democracias liberales parecían ser una especie en peligro de extinción e incluso en sus propias fronteras estaban asediadas por amotinamientos, asesinatos, ataques terroristas y batallas ideológicas feroces. Si uno estuviese en el medio de las protestas en Washington, el día después del asesinato de Martin Luther King, o en París en mayo del 68, o en la convención del Partido Demócrata en Chicago ese mismo año, tranquilamente podría haber pensado que se acercaba el final. Mientras Washington, París y Chicago sucumbían al caos, Moscú y Leningrado estaban en calma, el sistema soviético parecía destinado a durar para siempre. Sin embargo, 20 años más tarde fue el sistema soviético el que colapsó. Los enfrentamientos de los años 60 fortalecieron la democracia liberal, mientras el clima sofocante del bloque soviético anunciaba su caída. Esperen un minutito. Los autócratas que planean gobernar a perpetuidad, a los autócratas que planean gobernar a perpetuidad no les gusta fomentar el nacimiento de ideas que pueden desplazarlos. Pero las democracias liberales incentivan la creación de visiones nuevas, incluso a costa de cuestionar sus propios cimientos. Aldous Huxley, en su conocida obra, Un mundo feliz, describió un supuesto paraíso de felicidad que en el fondo escondía una siniestra organización social. Lo mismo propician los decrépitos propulsores del colectivismo en el siglo XIX, XX y XXI, o su contracara, extremistas nacionalistas y xenófobos. Los quejosos de nuestro presente, que por supuesto tiene injusticias notorias, falencias sorprendentes y riesgos mayúsculos, dejan de lado, tal vez presionados por la tendencia a pronosticar catástrofes que siempre tienen mejor prensa, las indiscutibles ventajas de nuestro estado planetario en comparación con cualquier época del pasado. Tenemos abundancia de alimentos, comunicaciones instantáneas, medicina casi universal, transporte de bienes y personas al alcance de todos, lo que ha permitido que, a disgusto de los predicadores de la violencia que creen en un mundo más justo, los logros del progreso estén al alcance de mayorías incalculables en comparación con lo que sucedía hace tan solo 200 años.
Tal vez convenga apostar por la esperanza, la educación, la ciencia y la cultura del encuentro y la armonía, que pronostican quizás sin quererlo realmente hecatombes de diverso cunio, tales como el deterioro de las democracias republicanas, la extensión de las hambrunas, la instalación de la delincuencia como actor central de las sociedades, el realumbramiento de ideologías extremistas y cuanto otro peligro sea posible imaginar. Lo que cabe preguntarse es si es posible un mundo feliz, si es razonable aspirar a una sociedad sin clases, sin enfrentamientos, sin celos, sin delincuentes, sin pecadores. Y lo que es peor, si esa aspiración puede lograrse violando el derecho a la disidencia, a la condición humana, que es falible y débil. Desde esta perspectiva, lo que parece más razonable, menos aparatoso, seguramente más eficaz, es aplicar lo que Karl Popper denominó, como ya dije, la ingeniería social gradual, que consiste en proponer y ejecutar acciones tendientes al progreso por pasos sucesivos. La ingeniería, las reflexiones precedentes valen tanto para el mundo como para nuestro país. Por ello, lo razonable, lo justo, lo conveniente para todos, aun para los contrarios al sistema republicano que nos rige, y desde luego para los críticos del gradualismo, es encontrar formas armoniosas de cotejar, discutir ideas, métodos, acciones y sacar conclusiones. Muchas gracias por la atención y por haberme perdonado mis dificultades de dicción. Muy gentiles por su atención. Guillermo, felicitaciones. Gonzalo Pereira, un fuerte abrazo. Muchas gracias, Gonzalo. Guillermo, Muchas gracias, hacer Guillermo, una por tu aclaración. exposición. Ahora abrimos la posibilidad de que todos aquellos que hemos participado pueden hacer las preguntas que consideren convenientes. Quiero recordarles a todos que esta exposición de Guillermo va a estar en la web de la Academia a partir de los próximos días, de tal manera que van a poder reiterarla en cuanto a su emisión. Ahora dejamos abierta la posibilidad de que a través de se den las preguntas correspondientes a través de Anastasia, que es la que va a dirigir el debate. Hola, ¿qué tal? Para que sea más organizado, les pido que me pidan la palabra por chat, si es posible. Por chat. Bueno. Igual, si usted quiere hacer una pregunta ahora, le dejo el micrófono abierto. Carlos Regúnaga tiene mi conformidad. Bueno, Guillermo, felicitaciones, estamos siempre en general de acuerdo. Como vos mencionaste que yo recomendé el libro de Popper, quiero decir efectivamente que yo lo recomiendo porque es una obra esencial. Pero quiero también señalar que no comparto con Popper una parte muy importante de su obra, que es su ataque a los filósofos socráticos, Platón y Aristóteles, y una defensa de los sofistas que a mí me parece que son lo más parecido en esa época a los populistas actuales que buscan decir lo que resulta cada vez más conveniente en cada momento y no buscar la verdad. Porque lo más importante de nuestro sistema, por importante que sea el sistema democrático y el concepto de que la mayoría debe elegir los gobernantes, más importante que eso es el concepto de la limitación del poder de los gobernantes, el constitucionalismo. Y el origen de eso está en Israel, no en Grecia. Es Israel el primer estado en el cual el gobernante no es un dios, sino que está sometido a normas superiores a él. Y los profetas se encargaban de recordárselo. Y esto lo llevó el cristianismo a Europa, y es el origen entonces de este concepto elaborado después por todos los filósofos que vos mencionaste. Muchas gracias, Carlos. Muy sensata tu explicación, que además ya la hemos conversado en alguna otra ocasión y con la que coincido. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario o pregunta? Hola. Sí, adelante. Hola, Roberto Nosara.
como verán. Hablaste, Guillermo, de los consejos económicos y sociales, que es interesante concepto. Yo participé muy activamente en la mesa del diálogo, que hizo muchas cosas y dijo muchas cosas muy lindas, pero bueno, yo no sé si no tendríamos que dejar de lado la ambición de o sea, avanzar a la ambición del espacio de diálogo del Consejo vía espacios de diálogo. Empezar por abrir espacios de diálogo. Me gustaría ver, así que ustedes que tienen una ideología definida, tener frecuentemente alguien que hable de otro lado. Yo me acuerdo que tuve un gran profesor en la facultad que era García Olano, de economía, y que cuando dijo, bueno, voy a hablar de economía marxista, que no voy a hablar yo, voy a traer un marxista para hablar, porque yo voy a hablar mal del marxismo. Y creo que tendríamos que empezar a ver en la mesa donde se junten todos, aunque sean un poquito, para ir construyendo el camino. Bueno, yo propicio el diálogo, como acabo de leer lo que leí, de todas maneras. Tengo algunas reservas respecto de los diálogos que son que no responden a nuestra organización constitucional, porque en general todos han fracasado. En general todos han fracasado y no responden, a mi juicio, al propósito que se le asigna a las partes políticas en la organización constitucional. Los partidos políticos han sido, lo he dicho hace poquito en respuesta a una pregunta, a una reflexión que hizo uno de los invitados a nuestros Zooms del Club del Progreso, tienen varias virtudes. En primer lugar, aglutinan voluntades. Finalmente, aglutinan voluntades, proponen políticas, discuten, resuelven pequeños problemas a los afiliados, desde pequeñísimos problemas hasta problemas graves, y son el motor que ahora constitucionalmente, además, porque la Constitución los ha incorporado en su reforma como parte fundamental de la organización nacional, formulan planes y además se comprometen a llevarlos adelante, cosa que en general no hacen los consejos económicos sociales y no hacen todas estas entidades de diálogo que son muy útiles a otros efectos, pero que no deben suplantar, a mi juicio, las normas, las instituciones políticas argentinas. Doctor, Antonio Martino está con el audio que no le funciona bien. Le quiere preguntar si no está de acuerdo en distinguir las dos acepciones del liberalismo, político y económico. Dice que en Italia el segundo se llama liberalismo y Bobbio, que era socialista, escribió: no podemos no decirnos liberales. No, yo estoy de acuerdo con que son dos cosas distintas y respeto a ambos liberalismos, el liberalismo político y el liberalismo económico. No me parece que haya demasiada confusión, si no entendí bien la reflexión que me acaban de hacer. Perfecto. Después Eduardo Filgueira Lima le pregunta: ¿cuáles serían, a su criterio, las formas más importantes que deberían llevarse a cabo en la lucha cultural en un país como el nuestro, en el que el pensamiento colectivista ha sido instalado fuertemente? Bueno, esta es una pregunta muy interesante y capital, porque el pensamiento destructor gramsciano se ha instalado en muchos órdenes de la vida argentina y ciudadana. Yo creo que hay que comenzar, en primer lugar, por decir las cosas que a uno le parecen, aunque parezcan ser contrarias a la razón predominante. Y después trabajar en la escuela primaria, en la escuela secundaria y en las universidades, enseñando ciencias, enseñando moral, enseñando buenas costumbres, comportándose como ciudadanos en todos los órdenes. Fíjense lo que está pasando ahora con las discusiones políticas. Las discusiones políticas que yo veo a veces por televisión son un conjunto de
digo con el mayor de los respetos por los que participan, un conjunto de trivialidades y superficialidades mayúsculas en donde en general, no se pronuncian sobre los temas importantes, no solamente en el orden cultural, como es la pregunta que me estás haciendo, sino en temas económicos, en temas de seguridad, en temas de defensa. Todo el mundo tiene respuestas de libreta de almacenero. Y esto es lo que me parece que hay que modificar. Y la tarea recae en aquellos que tenemos, me incluyo, mayores responsabilidades por nuestra formación y por ser una generación que se está yendo. Digo esto con respeto por los que son más jóvenes que yo o por las señoras que no tienen ninguna edad. Doctor, después Nora le pregunta, ¿cree usted necesario un nuevo pacto moral entre todos los argentinos para restablecer valores y principios que sean capaces de guiar los esfuerzos societarios? Sí, lo creo. Lo que no me puedo imaginar es cómo hacer ese pacto moral. No sé quiénes serían las partes ni cuáles serían sus formas, pero me parece que es el reclamo de la hora y coincido en que es una idea muy interesante, pero no tengo respuesta para eso, Nora. Después Roberto Puente le puso un comentario, dijo, el liberalismo supone una competencia de líderes en el mercado de votos, donde gana la mejor propuesta, pero como todo mercado, el electoral es imperfecto, sesgado por reglamentos, costos, problemas de difusión y hacer conocer las propuestas. Es un comentario. Sí, ya debe ser Roberto Punte, no Roberto Punte, perdón, Punte, sí, disculpe. Punte, y por supuesto comparto su reflexión. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta Si o me comentario. si me permitís, Guillermo. Sí, yo había puesto una pregunta en el chat, cómo ves vos el tema de la posibilidad de que ¿por qué los líderes liberales no han llegado al gobierno prácticamente desde 1930 y habiendo sido la cuna de nuestra formación constitucional, los liberales justamente, como Juan Bautista Alberdi, Sarmiento, etcétera? ¿Por qué el fracaso reiterado de la rama liberal, de la rama de lo que denominamos centro-derecha, por decirlo de alguna manera, no llegan al poder y permanentemente estamos eligiendo entre el pobrismo y el populismo en lugar de elegir por la libertad de todos? No lo sé, Hernán, no lo sé. Tengo algunas reflexiones, algunas de las cuales las puse en mi charla y algunas otras que en algún momento voy a procurar elaborar, pero no te puedo dar una respuesta en este momento porque no lo sé. Me imagino que fue consecuencia de, entre otras razones, del fracaso de ciertos sectores liberales que no supieron defender sus posiciones con la energía del caso y que, como sucede actualmente, a muchos les da un poquito de vergüenza decir que son liberales porque se identifica el liberalismo, sobre todo el liberalismo político y el económico, consecuentemente, con cierta beneficencia a sectores poderosos. Pero no te puedo dar una respuesta, Hernán. Sí, si me permitís la repregunta, yo creo que pasa por el egoísmo y los personalismos que existen en este grupo, que se presentan separados y bueno, si nos presentamos separados, el error pasa siempre por arriba de la misma piedra, ¿no? Puede ser, no sé la verdad. Gracias. De nada. Para sí, complementar, Carlos, para complementar lo que decía recién Hernán, yo creo que el último gran intento de unir a toda la fuerza de centro-derecha fue cuando se constituyó la Federación de Partidos de Centro en las elecciones del 73, donde se juntaron todos los partidos demócratas, todos y propiciaron a Manrique. Y bueno, y después de eso se desarmó, creo que ya hemos visto que
como dice Hernán, cada uno por su lado con su egoísmo y otra cosa. Quería aportar eso, creo que fue la última vez. Bueno, muy bien. Gracias, Juan. Carlos. Guillermo, ¿Alguna pregunta más? Sí, Carlos Regúnaga. Voy a pedir la palabra nuevamente para hacer lo que me parece que es una aclaración importante, porque muestra cómo se producen las confusiones entre lo que vos distinguiste muy bien en términos generales, teóricos, entre el liberalismo político y el liberalismo económico. Porque cuando Hernán dice que el liberalismo no ha gobernado la Argentina después del 30, está hablando en todo caso de una versión liberal de la economía, pero no se puede decir que los gobiernos radicales, tanto de Frondizi como después de Ilia, de Alfonsín o de la Rúa, no hayan sido liberales desde el punto de vista político, porque perfectamente eran cumplidores de la Constitución Nacional. Entonces, y podemos ver cuán liberales o cuán intervencionistas eran esos gobiernos. Muchas gracias, muy atinada tu respuesta, Carlos. Guillermo, quisiera agregar algo con respecto al liberalismo económico. Sí, señor. Me yo parece creo que... Perdón, dale, que sea breve porque me parece que Jaunarena está por cerrar el ciclo. Bueno, No, adelante. brevemente, sería necio desconocer el éxito de la generación del 80, que en un puñado de años nos llevó desde la anarquía que venía ya desde principios del siglo a uno de los países más prósperos del mundo. Pero lo cierto es que se daba este liberalismo económico en un marco de libre comercio absoluto, que la crisis del 30 se encargó de sepultar. De todas maneras, ya podíamos ver los primeros problemas que tenía este modelo ya en la primera posguerra. Y Alejandro Bunge no fue escuchado cuando empezó a adelantar cuáles eran los inconvenientes que estaba viendo. Entonces, yo creo que la restricción al comercio internacional es la clave que demuestra el por qué un modelo tan exitoso, entre otras cosas, por supuesto, sería muy largo ahora, dejó de funcionar. Entonces, en esas circunstancias sería imposible replicarlo. Por otra parte, quiero recordar que tanto Estados Unidos como Alemania del Este desarrollaron de industria previamente cerrando sus fronteras. Esto, de todas maneras, da para una cosa mucho más larga, ¿no? Gracias. Sí, me parece que son muy atinadas tus reflexiones, pero recuerdo lo que acaba de decir Carlos Regúnaga. A pesar de todas esas restricciones de orden económico, las restricciones, las libertades se impusieron y el primer presidente de la Unión Cívica Radical fue consecuencia de un acuerdo con los liberales creadores de la Argentina, con los organizadores de la nacionales. El Club del Progreso siempre recuerda con entusiasmo y con alegría el papel descollante que tuvo en ese episodio de la historia argentina uno de sus presidentes más famosos, que fue además presidente de la República, Roque Sáenz Peña. Ellos fueron los que decidieron poner fin a una cuestión que parecía, desde el punto de vista político, inconveniente y apoyar la libertad de los ciudadanos de elegir a sus propios gobernantes. En fin, muchas gracias por tu pregunta, Oscar. Gracias a ti. Horacio. Sí, ¿no hay ninguna otra pregunta pendiente, Anastasia? No, nadie más pidió la palabra por el chat, por lo menos. Yo antes de cerrar quisiera hacer una pregunta también. ¿Puedo hacer un comentario? Eduardo Derigo quiere hacer un comentario. Perdón. Bueno, muy breve lo voy a hacer, pero
Comparto el 95% de todas las afirmaciones que he estado escuchando, pero me da la sensación de que estamos mirando todo para afuera, es decir, como que nosotros somos los buenos y los malos son los que están enfrente. Y yo creo que a lo mejor vamos a ser mejores como país, incluso como grupo, cuando empecemos a mirarnos adentro. ¿Qué es lo que de nosotros tenemos que mejorar para poder ser capaces de ser gobierno y de crecer y de llevar al país al lugar donde creemos que se merece? Nada más que eso. Muy bien, muchas gracias. Yo no, de ninguna manera dije que nosotros fuéramos los mejores. Al contrario, señalé especialmente que tenemos que aprender muchísimo tratando de entender cuáles son las propuestas, los reclamos de aquellos que dicen odiarnos. De modo tal que coincido contigo, Eduardo. Perfecto. Disculpame, Horacio, metele. Muy bien. Una pregunta, Guillermo. Yo tengo la impresión de que una de las causas que han provocado que la Argentina haya decaído de una manera permanente durante tanto tiempo y que estemos en el puesto número 70, 75 entre los países cuando estábamos octavos alguna vez. Una de las razones por las cuales que me parece que es esta circunstancia que estamos atravesando es porque desde hace mucho tiempo Argentina, por diversas razones, incluso por razones de política de cortísimo plazo, Argentina gasta más de lo que produce. Lo que este es uno de los problemas básicos que tiene Argentina. Argentina gasta más de lo que produce. Y una forma de encubrir esta anomalía es mediante endeudamiento o mediante inflación. Con las dos cosas, alternativamente, se disimula esta circunstancia de que hemos inventado un país que gasta mucho más de lo que produce. En este sentido, pareciera que la forma de suponer que se suponga que podamos mejorar esta situación, equilibrando esta anomalía, es con políticas de mediano y de largo plazo que requieren también el acuerdo de una masa crítica política que en este momento no existe. La pregunta que yo hago es la siguiente. ¿Hasta qué punto a vos te parece que la circunstancia que nuestra Constitución imponga elecciones cada 2 años conspiran contra la posibilidad de que se hagan acuerdos de mediano y de largo plazo para superar la situación que he descrito? ¿Por qué? Porque imaginemos una elección presidencial. El presidente electo tiene a los 2 años una elección que va a convertirlo en un pato rengo o en una persona con poder. De tal manera que tiene 1 año escaso para gobernar y otro año que ya está en campaña política para no caer en la decadencia que supone haber perdido la elección de mediano plazo. La pregunta es, ¿hasta dónde esta organización constitucional que tenemos, que obliga a elecciones cada 2 años, conspira contra políticas de mediano y de largo plazo que tendrían que implementarse para superar esta situación que nos lleva a la decadencia, que es la de gastar el doble de lo que producimos? Mi respuesta es muy sencilla y muy breve, Horacio. Es un disparate tener elecciones cada 2 años. Otra cosa no te puedo decir, y estoy completamente de acuerdo con vos. Esto conspira contra la elaboración de políticas adecuadas que en algunos casos van a ser contrarias a los intereses o apetencias de los votantes. Pero es un tema muy difícil, porque te van a decir que somos que no somos democráticos y todas esas historias que hemos recibido ya en muchas ocasiones anteriores. Muchas gracias, Guillermo, y muchas gracias a todos los que han participado de esta reunión. Mis felicitaciones por tu exposición, ha sido clara, ha sido profunda, y me parece que nos vamos todos con la
con el gusto, con la sensación de que nos gustaría seguir discutiendo estos temas más tiempo. Seguramente vamos a volver. Y bueno, gracias a todos y les recuerdo nuevamente que la exposición de Guillermo, como así también las preguntas que se han formulado y las respuestas de Guillermo van a estar en la web de la Academia a partir de unos próximos días. Muchas gracias.